Entonces, hermanos, vamos a recordar el centro, hermanos, de las Escrituras. Jesús es el Cristo, hermanos. Jesús es el Cristo, hermanos. Y hemos, hermanos, venido viendo diferentes enseñanzas, ¿sí?, donde el Señor nos habla para que podamos ver a nuestro Señor Jesús obrar, hermanos. Aquí les estoy poniendo, por ejemplo, tan solo los libros de la ley, la Torá, lo que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Y por ejemplo, hermanos, hemos visto esas historias donde en Génesis, por ejemplo, la Biblia nos enseña que Jesús es la simiente de la mujer, que Jesús es el arca, que Jesús es la escalera al cielo. Ajá. Por ejemplo, hermanos, hemos visto en Éxodo que Jesús es el sacrificio, ¿no? Es la Pascua. ¿Sí, mis hermanos? Hemos visto en Levítico, hermanos, que Jesús es el día de la expiación. Ajá. Los machos cabríos. ¿Sí? Por ejemplo, en Números, hemos visto cómo Jesús es la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? La serpiente de bronce. Hemos visto en Deuteronomio. Por ejemplo, que nuestro Señor Jesús es la ciudad de refugio. Amén. ¿Sí, hermanos? Hemos visto, hermanos, después, por ejemplo, en Josué, que el Señor es el verdadero reposo. Hemos visto, por ejemplo, en Jueces, que nuestro Señor es el juez justo. Ajá. Por ejemplo, vimos también en Ruth, hermanos, que Él es el Redentor. Vimos en el libro de Samuel, por ejemplo, el sacerdote, hermanos. ¿Sí? Vimos también al rey, vimos al ungido, hermanos. ¿Sí? En el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, hemos visto también esto. Rey conforme al corazón de Dios. Y vimos en Crónicas que también estos tres libros son paralelos, hermanos. Vimos que al reformador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las reformas de Josías. Amén. Vean cómo, hermanos, Dios viene hablándole a su pueblo. Vean cómo viene anunciando la obra de Cristo en cada parte de la historia. En cada época, cómo Dios ha venido hablándole al pueblo acerca de la obra de Cristo. ¿Con qué objetivo, hermanos? Con el objetivo que nos dice Juan 20, 30 y 31. Creer, hermanos. Creer que Jesús es el Cristo, porque cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida en su nombre. En el nombre de Jesús tenemos vida. ¿Vamos bien? A ver, los repito. Génesis, la simiente de la mujer, el arca, la escalera que nos conecta al cielo. ¿Vamos bien hasta ahí? Éxodo, el sacrificio, hermanos, la Pascua.
Ujú. En Éxodo está todo, de hecho, hermanos. En Éxodo está todo el culto. Y Jesucristo es todo el culto. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es cada mueble del tabernáculo. Jesucristo, hermanos, es todo. En Éxodo se va a ver una descripción tan detallada, hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es tremendo, hermanos. Yo les decía, yo prefiero abordar Éxodo de manera profunda para que podamos entender y no hacerlo en una o dos clases, sino que pudiéramos después tomar un tiempo para solo ver Éxodo, hermanos, y entender la obra de nuestro Señor Jesús, que está expuesto en todo, hermanos, en las tablas de la ley, en el arca, en el tabernáculo, en la mesa, en el candelabro, en el altar del sacrificio, en el lavacro, en todo, hermanos, está expuesto el Señor, ¿sí? En el aceite de la unción, está en todo, mis hermanos. Levítico, en el día de la expiación, los 2 machos cabríos, hermanos. Ajá. En Números, la serpiente de bronce, esa que fue alzada, hermanos. Y todos los que eran mordidos por esas serpientes venenosas y miraban a la serpiente eran salvos, como señal de que Jesús iba a ser alzado en una cruz, hermanos. Y que Él iba a ser hecho maldición por nosotros para que cualquiera que mira a Él sería salvo, hermanos. Deuteronomio, la ciudad de refugio. Todos aquellos que estaban bajo condena, perseguidos para ser muertos, podían entrar a una ciudad de refugio y ser resguardados hasta que el sumo sacerdote de la ciudad muriera. Y es lo mismo para nosotros. Veníamos perseguidos, una condena de muerte sobre nosotros, pero Jesús es nuestra ciudad de refugio. Y Él como sumo sacerdote murió, hermanos, para que nosotros tuviéramos libertad de toda condenación. Así cada clase, hermanos. Josué, el verdadero reposo. Jueces, el juez justo. Ruth, el redentor. Samuel, el sacerdote, el rey, el ungido. Reyes y Crónicas, un rey conforme al corazón de Dios. Un reformador, hermanos. Cada parte de la Escritura nos va a estar hablando acerca de Cristo. Pero yo les digo, con este objetivo, hermanos, con lo que dice este versículo, que creamos que Jesús es el Cristo, porque es la única manera en que podemos tener vida. Vida en el nombre de Jesús, vida en su nombre, hermanos. Es lo que Dios le quiere dar a su pueblo a través del tiempo, a través de la época, de cada época, hermanos. Que crean, que tengan fe en el Mesías, que tengan fe en ese Cristo que iba a venir, porque podrían tener fe para vida, hermanos, para que tuvieran vida. Lo que Dios quiere es que su pueblo no esté muerto espiritualmente, sino que tenga vida. Vida, hermanos. Entonces el objetivo de Dios al dejar todas esas pistas, digámoslo así, esos anuncios, esas ilustraciones de la obra de Cristo, es que el pueblo tuviera fe. Para que en el momento en que se presentara ahora sí Cristo, hermanos, las personas pudieran reconocer. Ahí está. Ahí está aquel del que hablaron Moisés y los profetas. Ahí está aquel del que hablaron los salmos. Ahí está aquel de quien leemos cada semana en la sinagoga. Ahí está Él. Ya llegó el Cristo. Ya llegó el tiempo de que sean reformadas todas las cosas. Ese es el objetivo de Dios, hermanos. Sin embargo, también Satanás ha estado estorbando, hermanos. Sin embargo, también el corazón caído de los hombres, hermanos, ha desviado la fe, hermanos. Y entonces, el día que llegó Cristo, hermanos, no le reconocieron. No le pudieron ver. No pudieron entender quién era Él. Porque para los judíos de ese tiempo, hermanos, Jesús solo era un muchacho, hermanos. Un judío común y corriente, de una familia cualquiera, de un oficio, el que sea, y no les representaba nada. Y ese es el asunto, hermanos. Jesús para los judíos no les representaba nada. Hoy, hermanos, usted le pone una Biblia en las manos de cualquier persona allá afuera y es muy probable que no les represente nada. Es la misma situación que con el pueblo de Dios. Tenían a Jesús enfrente y no les representaba nada, hermanos. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Que la palabra que Dios nos ha dado, hermanos, es el tesoro.
Aquí es donde conocemos al Señor, hermanos. A través de lo que enseña su palabra es lo que vamos a aprender, hermanos, de Dios. Y para nosotros, hermanos, como si fuéramos judíos de ese primer siglo, deberíamos de estar en devoción a nuestro Señor. Deberíamos de estar en fe con nuestro Señor. Y deberíamos tener un corazón dispuesto para nuestro Señor. Hoy cuando tenemos nuestra Biblia, hermanos, en nuestras manos, tendría que aplicar así. Se trata de nuestro Dios, se trata de nuestro Salvador, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es esto, que tengas fe para creer que Jesús es el Cristo. Y así tengas vida en su nombre. No hay diferencia entre las personas que vivieron en aquel tiempo, en todas estas épocas, hermanos, y nosotros. La única manera en que vamos a ser salvos, hermanos, es por fe en la obra de nuestro Señor Jesús. Fe en su obra. Y si nosotros no conocemos, hermanos, su obra, entonces, ¿qué vamos a creer? ¿En qué creeríamos si no conocemos la obra de nuestro Señor? De manera, hermanos, entonces, que toda la palabra nos va a estar hablando de la obra de Cristo, ¿sí? Para que podamos tener fe en ella, para que al conocerla, entonces podamos creer. ¿Sí, mis hermanos? ¿Va bien? ¿Se entiende, hermanos, cuál es el propósito, hermanos, de la Escritura? ¿Sí? Bien, hermanos. Vamos como una tercera parte del Antiguo Testamento, hermanos. Ha sido un poco extenso, hermanos. Han sido bastantes semanas. Pero, hermanos, creo que es necesario. Creo que es necesario que nosotros revisemos, hermanos, las Escrituras para que entonces nuestra fe sea cimentada en lo que Dios quiere. Sea cimentada en el propósito que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Bien, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Va teniendo sentido esto, hermanos? Ok, hermanos. ¿Por qué Dios quiere que conozcamos la obra de Jesús para tener fe en ella? Para poder creer. Sí, para poder creer. Vea esto, hermanos. Génesis 2:8. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer Génesis 2:8, hermanos. Ya lo habíamos expuesto, creo que aquí un poco. No, ya me acordé. Se fueron al Congreso de Mujeres y no estuvieron, hermanos. Y no grabé ese día, ¿te acuerdas? No grabé. Sí, para que lo repitieras. Sí, ya me acordé. Génesis 2:8, hermanos. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer de ahí en adelante, hermanos? Bien, hermanos. Gracias. Gracias a mí. Entonces leímos Génesis 2, del 8 al 25, hermanos. Y vea lo que está sucediendo aquí. Dios puso, hermanos, el lugar de comunión. Fue Dios el que sembró el jardín del Edén y fue Dios el que puso al hombre ahí, hermanos. Adán no apareció por azar ahí. Fue Dios el que preparó el lugar y fue Dios el que lo puso ahí. ¿Sí? Fue Dios el que le dio provisión de todo. En el jardín tenía todo. De todo árbol del huerto podían comer. De toda la planta podían comer. Ellos estaban sustentados, hermanos, ahí. Primero Adán y después Adán con su mujer. De todo podían tomar. Dios había puesto la provisión. Fue Dios el que le dijo, mira, toma todo esto. Toma todo esto. Recuerde las bendiciones. Te vas a tomar control, hermanos. Vas a gobernar. ¿Por qué? Porque Dios los puso para multiplicarse, ¿sí? Para sojuzgar la tierra, para fructificar, ¿sí, hermanos? Dios les dio bendiciones. Dios les está proveyendo todo, hermanos. Hermanos, Dios, cuando puso a Adán, le dio una misión. Lo puso ahí porque le dio a guardar el huerto. Él iba a ser el guardián de ese lugar. Él iba a trabajarlo. Además, cada animal que Dios había creado venía a él para que Adán lo nombrara. Dios le dio un trabajo a Adán. Dios le dio misión. Y cuando Adán se dio cuenta que estaba solo y que no había ayuda idónea para él,
le hizo dormir para traerle a su mujer, hermanos. Dios le dio esa bendición también. Dios está formando, hermanos, todo. Lugar de comunión, provisión, misión, bendición. Y todo eso, hermanos, Dios lo guardó en un pacto. Todo esto, hermanos, esta perfección, hermanos, Dios la guarda en un pacto. Hermanos, imagínense. Yo les voy a decir algo y ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a dar la respuesta. Cuando tienes todo lo que necesitas. Cuando no te preocupa tu salud, ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir. Cuando estás en paz y tranquilidad. Cuando tus labores las haces sin mayor contratiempo. Cuando estás en el lugar donde te sientes a gusto. Cuando sientes la protección. Hay un bienestar para tu vida. Eso se resume en una sola frase, hermanos. Esa persona está a salvo. ¿Sí, hermanos? Esa persona está a salvo. Y lo que Dios está haciendo en todo esto, hermanos, es una expresión, hermanos, de la salvación de Dios, hermanos. Sencillamente no se preocupa de nada el hombre porque está bajo el cuidado y en la presencia de su Dios. El hombre está a salvo, hermanos. El jardín del Edén, hermanos, solo es eso, una expresión en este mundo de la salvación de nuestro Dios. Y hermanos, esa salvación Dios la puso en un pacto, la guardó en un pacto. Y he aquí el principio espiritual, se lo voy a poner yo aquí, hermanos, aquí en verdecito. Dios siempre revela su salvación en forma de pacto. ¿Sí, hermanos? Ese es el principio espiritual. Dios siempre revela su salvación en forma de pacto. Lo que está viviendo aquí Adán es salvación de Dios, hermanos. Un completo bienestar en la comunión perfecta. Y luego, hermanos, cuando Adán recibe la bendición de tener a Eva, hermanos, todavía más, hermanos. Dios está poniendo todo, hermanos, todo. Dios está encargando de todo. Y eso Dios lo guarda en un pacto. Por eso la gravedad, hermanos, de la caída del hombre. Y es aquí, hermanos, donde Dios entonces va a empezar a revelar su salvación. La primera promesa del Evangelio, hermanos, es Génesis 3:15. Entonces aquí está, Dios, el principio, Dios siempre revela su salvación en forma de pacto. La salvación que ahora va a ver el hombre, hermanos, pues ya no está aquí, en este jardín, en esta comunión perfecta. Esto ya se perdió, hermanos. Lo que ahora va a ser salvación para el hombre va a ser esta promesa, hermanos. Dios promete, va a venir en el futuro un hombre solo nacido de mujer que le aplastará la cabeza al diablo. La salvación, hermanos, se vuelve una promesa. ¿Dónde está el pacto de esa promesa, hermanos? Pues en esto, Génesis 3:21. Nuestros primeros padres, hermanos, los primeros seres humanos, Adán y Eva, no recibieron la muerte que merecían. Recibieron misericordia porque animales inocentes murieron en su lugar. Lo que hemos dicho, una vida por otra vida, una muerte sustitutiva. Alguien que muere en tu lugar, ¿sí? Entonces ahí está el pacto, hermanos. Es un pacto de sustitución. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Vean, hermanos, entonces, ¿cómo está esto? Y a partir de aquí, hermanos, vamos a encontrar la salvación de nuestro Dios revelada en un pacto. Esta primera salvación, hermanos, este primer momento de Dios con el hombre, es el pacto
adánico. El pacto que Dios hizo con Adán. Adán, no comas de ese árbol porque el día que comas vas a morir. Ese es el primer pacto, hermanos, con el hombre. Ajá. Pero después vienen otros pactos. Se los voy a poner aquí abajo, ¿vale? Este es el pacto, el primero que hubo con el hombre, ¿sale? Después de Adán, ¿quién viene, hermanos? Noé. Aquí está, Adán, Noé. El pacto noético, hermanos. Aquellos hermanos que crean y entren a lo que está allá atrás, al arca, hermanos, serán salvos. Ahí está la promesa, ahí está el pacto. Quien permanezca en el arca será salvo, hermanos. Pacto noético. Después de Noé, ¿quién vino? Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Sí, hermanos, ahí está la salvación de nuestro Dios. En la simiente. Vuelve a hacer esto, la simiente. ¿Sí? La simiente. ¿Dónde está el pacto? Abraham. Así como las estrellas son así, incontables, así como el polvo, ¿no? Así como la arena. Es incontable, así va a ser la descendencia. Dios prometió que de su descendencia levantaría el Cristo, hermanos. Para que todas las familias de la tierra sean salvas, sean bendecidas. Para que todos se conviertan de su maldad, se arrepientan, se conviertan de su maldad. Y entonces de parte de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Sí, hermanos? Hechos 3:19. Hermanos, sigue siendo lo mismo. Pacto. Pacto, hermanos. Salvación a través del pacto. Después de Abraham, ¿quién vino, hermanos? Vino Moisés, hermanos. Pacto mosaico. El pacto que Dios le da a Moisés, hermanos. Y es todo esto, hermanos. Todo esto. Todo esto, hermanos. El pacto que Dios le da a Moisés. Moisés se convierte en alguien muy relevante, hermanos, porque de Dios recibió la ley. De Dios recibió, hermanos, los estatutos, los preceptos, los mandamientos. De Dios recibió todas las instrucciones para darle culto. De Dios recibió, hermanos, una revelación tan grande, hermanos, que son anuncios muy detallados acerca de quién, de nuestro Señor Jesús, hermanos. Pero sigue siendo, hermanos, la salvación revelada en un pacto, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, amén. Vamos bien, gloria a Dios. Pasa el tiempo, hermanos. Y llega David, hermanos. Y es el pacto davídico. El pacto que Dios hace con David. David, gracias por quererme edificar una casa. Pero mira, yo levantaré de tu descendencia a uno que se siente para siempre en el trono. Ese es el pacto que Dios hace con David. Levantar un rey que esté en un reino firme, en un trono eterno, hermanos. Sigue siendo anuncio de nuestro Señor Jesús, hermanos. Pero aquí está, hermanos, la salvación de nuestro Dios revelada en pactos. Pactos. Dios de pactos, hermanos. Sí, amén. 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 Hermanos, y este pacto de David continuó, hermanos, porque a partir de David vamos a ver toda la descendencia de los reyes, hermanos, toda la obra de los reyes, buena o mala delante de Dios. Después se fueron cautivos, después regresaron del cautiverio, después Dios guardó silencio y Dios permitió que los conquistaran, hermanos. No hubo otro pacto hasta que llegó ahora sí nuestro Señor Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Para establecer, ¿qué? Un nuevo pacto, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver eso en la Escritura, hermanos? Los evangelios nos lo van a narrar, hermanos, en la cena del Señor. ¿Sí, mis hermanos? Mateo 26, del 26 al 28. ¿Vale? Aquí les dejo la cita. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo.
Después tomó la copa y luego de dar gracias le entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Amén, hermanos. ¿Mi sangre de qué? Del nuevo pacto. Porque el punto culmine, hermanos, la cima de toda esta historia que Dios viene revelando, hermanos, es cuando Jesús va a la cruz y expía todas nuestras deudas, quita toda la ira de Dios de sobre nosotros, nos salva de condenación, anula el acta de pecado contra nuestras vidas. Ese es el punto máximo, hermanos. Satanás es vencido, la muerte es vencida, el pecado es vencido. Este es el nuevo pacto, hermanos, y radica ¿en quién? En la sangre de nuestro Señor Jesús. Ya no son corderos ofrecidos los que pueden calmar la ira de Dios. Ya no son símbolos, ya no son ceremonias que apuntaban a algo futuro. Ya no. Ya llegó el Mesías. Ya llegó quien iba a cumplir todas estas cosas. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Y radica en su sangre, pura, perfecta, sin contaminación. La moneda perfecta con la cual pagar por cada uno de nosotros, hermanos. Entonces vea eso, hermanos. ¿Por qué Dios se encargó, hermanos, de estar anuncie y anuncie y anuncie? Porque llegado el momento, Dios quería que tuviéramos fe en la obra de Cristo. Sin que tú tuvieras referencias iba a ser difícil. Para que tú dijeras, híjole, es que no entiendo qué está haciendo. O sea, no entiendo por qué Él tiene que ir a la cruz. ¿Por qué? ¿De qué me va a salvar? ¿O cómo? O sea, pero Dios se encargó, hermanos, de estar enseñando previamente, hermanos, por qué Jesús venía a morir. Para que nosotros pudiéramos tener fe en Él. Creer que Él es el Cristo para entonces sí tener vida en su nombre, hermanos. Entonces vean cómo la Escritura nos está llevando a creer que Jesús es ese Cristo, hermanos. Vamos, tan solo una parte, hermanos. Tal vez la tercera parte del Antiguo Testamento. Mi objetivo sí es que podamos verlo todo, hermano. Para que nuestra fe, hermanos, se afiance, se fortalezca, se consolide, hermanos, en el único mensaje que nos da la Biblia, que Jesús es el Cristo, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vea esto, hermanos. Cómo Dios ha dado su salvación en un pacto. Cómo Dios viene revelando esos pactos, esa salvación. Y hoy, hermanos, estamos en este tiempo. En el tiempo en que Jesús, hermanos, que ya fue a la cruz, que murió y resucitó, hermanos, que hoy intercede por nosotros, hermanos. Hoy, hermanos, que estamos en este tiempo, también nosotros necesitamos creer que Él es el Cristo. Hoy, hermanos, que Jesús ya cumplió todos esos anuncios y vino y consumó la salvación, hermanos, también nosotros necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Estamos, hermanos, digamos, en cierta ventaja, por así decirlo. La gente que vivió en el Antiguo Testamento estaban esperando un hecho futuro, ¿sí? Porque todo era hacia adelante, hacia el futuro. Va a venir, lo va a hacer. Y todas estas cosas eran representaciones de su obra. Tener fe en eso que Él va a hacer. Ellos no lo alcanzaron a ver con sus ojos, hermanos. Nosotros también no lo vimos. Pero resulta que estamos de este lado del tiempo, hermanos, donde Jesús ya consumó todo. Y nosotros entonces no volteamos hacia el futuro y decir, algún día vendrá a hacer estas cosas. Decimos, no, Jesús ya lo consumó, Jesús ya vino, Jesús ya fue a la cruz, Jesús murió, Jesús se levantó, Jesús ascendió a los cielos. Ya. Nuestra posición es diferente, hermanos. Pero también es necesario entonces que creamos que Jesús es el Cristo. Sí, amén. Pero hermanos, Dios que es ecuánime, hermanos, Dios que es ecuánime, nos ha dado algo a esperar, hermanos. Nos ha dado algo a esperar.
Así como la gente del Antiguo Testamento esperó hacia el futuro, hermanos. Nosotros estamos esperando ¿qué? Su regreso, la segunda venida, hermanos. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, ¿quién lo quiere leer, hermanos? Adelante, adelante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Ahí está, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 1:7, hermanos? Y el 8 también, hermanos, por favor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Le veremos, hermanos. Todo ojo le verá, hermanos. ¿Sí? Amén. Primera de Corintios 15, 51, hermanos. Ajá. De ahí en adelante hasta el versículo 55. Primera de Corintios 15, del 51 al 55, hermanos. Amén. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Amén. Cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Jesús va a vencer a todos sus enemigos, hermanos. 1 Corintios 16, 22, hermanos. ¿Sí? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene, hermanos. En el original dice Maranatá. El Señor viene, hermanos. 16, 22. 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13, hermanos, al 17. 13. Ajá, del 13 al 17. Adelante, adelante. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no nos entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermanos, amén. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, del 9 al 14, hermanos. ¿Quién quiere leerlo, mis hermanos? Adelante, pastora, por El favor. Señor no retarda su promesa, Amén. según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, Amén. encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros, ¿quién dice amén? Amén. Amén.
Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén, Y hermanos. tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Ujú. como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Ok, hermanos, entonces veamos, permanezcamos en el Señor. Y hay una cita en Hebreos también. Vamos a leer desde el 18, del 18 al 25, hermanos, para que se entienda bien esto, cómo es que por la sangre de ese nuevo pacto, hermanos, nosotros estamos en salvación, pero también estamos a la espera del regreso de nuestro Señor. Del 18 al 25. Y nos va a dar detalles esta cita de Hebreos. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo Amén. que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ahí está, hermano. Vean cómo está el desarrollo de lo que nos está diciendo la Escritura de los Hebreos. Ya fueron remitidos nuestros pecados, hermanos. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo. Pero dice, por ese camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Es un nuevo pacto, hermanos. Y es un pacto vivo porque Él está vivo. Y entonces, así como los sacerdotes de ese tiempo se tenían que lavar para entrar, hermanos, dice que nosotros vengamos con conciencias pues limpias, lavados nuestros corazones, hermanos, ¿sí? Exhortándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Podemos estar confiadamente en la presencia de Dios. Él es el que lo prometió, Él es el que lo va a cumplir. La salvación depende, no de mí, no de usted, depende de nuestro Señor, quien ya la pagó con la sangre de Cristo. Y dice entonces, no dejen de congregarse. Y más cuando ese día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, hermanos. ¿Tiene sentido el aposento de hoy, hermanos? El Antiguo Testamento es para que nosotros sepamos la obra de Jesús, la conozcamos y entonces podamos tener fe en ella. Y sepamos entonces, hermanos, que fueron pactos que Dios dio hasta llegar a este pacto supremo, hermanos. El que va a culminar con todo el tiempo, hermanos, con la historia del ser humano. Este pacto de salvación que está en la sangre de Jesús. Y que ahora, hermanos, le esperamos. Hemos sido salvados por creer que Jesús es el Cristo, por creer en sus obras, porque Él tiene los méritos suficientes para hacer esta salvación. Nosotros no. Por eso creemos en lo que Él sí ya hizo, en lo que Él sí pudo, en lo que Él sí cumplió, hermanos. Pero ahora, hermanos,
como la gente del Antiguo Testamento, volteaba hacia el futuro y decía, un día vendrá. Así nosotros, hermanos, con fe digamos, un día regresará, un día estará aquí, un día le veremos, un día se manifestará, un día seremos arrebatados, un día, hermanos, y esto sí o sí, hermanos, el Señor volverá. Amén. Amén, hermanos. ¿Queda claro esto, hermanos? Este mismo diseño, hermanos, este mismo modelo, hermanos, está puesto, hermanos, en la Jerusalén celestial. Está puesto, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Donde Él nos da ese lugar de comunión, en su presencia, hermanos. Donde Él nos da toda provisión, hermanos. No nos hace falta nada, hermanos. Ya cesó todo llanto, ya cesó toda tristeza, ya cesó todo dolor, toda enfermedad. No hay muerte. ¿Dónde, hermanos? Experimentamos, hermanos, toda bendición espiritual porque estamos en la presencia de Dios. Que Él ya nos las entregó, pero que ahora estamos así, hermanos, cara a cara con el Señor. ¿Dónde, hermanos? Tenemos una misión. Él nos puso para ser reyes y sacerdotes de nuestro Dios, para gobernar con Él, hermanos. ¿Dónde, hermanos? También toda esa salvación está expresada en un pacto. ¿Vamos bien? Vamos a orar entonces, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Porque bien dice tu palabra, Señor, que tú eres fiel para cumplir las cosas que has prometido, Señor. Porque esa es nuestra certeza, Señor. No dependemos de lo que podamos alcanzar nosotros, Señor, sino que dependemos, Señor, de lo que tú ya has provisto, Padre, por medio de Cristo. Gracias por ese pacto que es nuevo, que es vivo, que es en su sangre y en su victoria, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has venido enseñando, Señor, la fe en Cristo, la fe en su obra, en su vida perfecta de agrado a ti, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, que Él es suficiente para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer que Él es el Cristo y entonces tengamos vida en su nombre, Señor. Permítenos esperar con fe su regreso. Permítenos, Señor, permanecer fieles a esa promesa, Señor. Él volverá, no tardará. Él volverá y lo cumplirá. Señor, permítenos disfrutar de esa salvación que tú nos has dado en ese pacto en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú estés obrando en ellos, que tu Espíritu Santo esté trayendo revelación, entendimiento, fe, Señor, convicción, Señor, y determinaciones para vivir cada día para tu gloria, Señor. Confiando en tu palabra, tomándola para ser guiados, Señor. Buscando, Señor, hacer discípulos, Señor, para extender tu reino, Señor. Y que seamos, Padre, esos testigos, esos representantes de tu reino. Padre, que como tus hijos podamos darte toda la gloria a ti, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.